Abrimos una nueva edición de Mesa de Economía, en esta ocasión con el objetivo de analizar las perspectivas económicas para 2016. Y lo hacemos de la mano de dos economistas de contrastado prestigio y sobre todo muy amigos, muy íntimos amigos de la Fundación FAES. Por un lado contamos con Fernando Fernández, asiduo colaborador de la Fundación, profesor de Economía en el Instituto de Empresa y que ya estuvo con nosotros en el año pasado en las perspectivas económicas para 2015 que realizamos con el profesor Dongues. Entonces ya contamos con la precisión y la puntería que normalmente caracterizan a Fernando en estas situaciones. Y por el otro lado, damos la bienvenida a Rafael Domènech, economista jefe para Economías Desarrolladas del BBVA, que debuta con nosotros en Mesa de Economía, pero que estoy convencido que no será la última ocasión en la que podamos contar con su sabiduría económica. Gracias Fernando, gracias Rafa por responder a esta nueva invitación de la Fundación FAES. Tenemos 30 minutos para arrojar luz sobre las perspectivas económicas para 2016, tanto en el mundo, en Europa y, como no, en España. Este ambicioso objetivo hace necesario que establezcamos un mínimo consenso de partida a partir del cual desentrañemos cuáles son los resortes, cuáles son las claves, cuáles son los puntos calientes que van a permitir alterar las expectativas tan cambiantes a lo largo de este año. De modo general, podemos afirmar que la situación actual se caracteriza por un elevado nivel de pesimismo que se refleja en las previsiones que recientemente han elaborado organismos internacionales como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, que vienen marcadas por recortes respecto a las previsiones inmediatamente anteriores. Está caracterizado el contexto actual también por una creciente volatilidad en prácticamente todos los mercados financieros, pero muy perceptible en los mercados bursátiles europeos y particularmente en la bolsa española, por un nivel de incertidumbre generalizada que, al menos en mi opinión, es de alguna forma desconocida en su naturaleza multivectorial, que podríamos decir que tiene ahora, es decir, podríamos decir que en la situación actual son casi más importantes, es casi más importante elegir bien las preguntas que acertar con las respuestas que normalmente nos piden a los economistas. Nadie sabe muy bien de dónde le viene el golpe o nadie sabe muy bien la ponderación de los distintos riesgos que están afectando a la economía, que podríamos hablar de China, del precio del petróleo, de la influencia de la política monetaria, en definitiva, un nivel de incertidumbre, al menos en mi opinión, desconocida en mucho tiempo. Y finalmente, un elemento adicional de consenso sería que España añade a esta incertidumbre sistémica un contexto político opuesto al necesario para afrontar una situación de este tipo, lo que está devolviendo el foco a los incumplimientos fiscales por parte de nuestro país y a la elevada vulnerabilidad que se deriva de unos niveles también muy elevados de deuda pública y privada, como digo, muy altos. Puesta la pelota en juego, os voy a pedir a los dos una primera valoración general de la situación para posteriormente pasar a analizar algo más en detalle esos elementos, esas claves que, como digo, pueden alterar las expectativas para 2016. Cuando quieras, Rafa, el turno es tuyo. Muy bien. Yo comparto esta primera aproximación que has hecho. Lo que pasa es que sí que me gustaría matizar algunos de estos mensajes. En primer lugar, es cierto que estamos en un contexto de revisión de expectativas, pero no debemos olvidar que sigue habiendo mucho crecimiento a nivel internacional. Ese crecimiento es claramente inferior al que existía antes de la crisis económica, es inferior al de las previsiones que hemos tenido durante los últimos años, pero estamos hablando de una economía global que sigue creciendo en el entorno de un 3%. Lejos, insisto, de lo que considerábamos que era el crecimiento potencial de la economía mundial. Se ha producido una revisión a la baja de ese crecimiento potencial. El caso más claro es el de China, pero también otras economías, como ha sido Estados Unidos. La Reserva Federal, hemos visto como en los últimos 4 o 5 años ha ido sistemáticamente bajando las previsiones de crecimiento potencial de la principal economía mundial. Por lo tanto, hay crecimiento
ese crecimiento lo que ocurre es que es inferior al que preveíamos, al que teníamos antes de la crisis, menor que en el pasado y al que preveíamos, y además con riesgos e incertidumbres como las que señalabas. Yendo ya al caso concreto de la economía española, lo que nos encontramos es que a pesar de estas incertidumbres, la economía española ha comenzado el 2016 con un crecimiento bastante aceptable, manteniendo la inercia de lo que veíamos a finales del 2015. Nuestras previsiones apuntan a que ese crecimiento si se mantiene, ¿no?, en el mes de febrero, lo que hemos visto en el mes de enero y continúa en el mes de marzo, este primer trimestre perfectamente la economía española puede seguir creciendo a una tasa anual del 3,2%, ¿no?, que es bastante aceptable. No es el 4,5% que llegamos a crecer en la primera mitad del 2015, pero es una tasa bastante aceptable. Y la incógnita, tanto a nivel de la economía mundial como de la economía española, es la persistencia de estas incertidumbres, de esta volatilidad en los mercados financieros y de estos sesgos que sí que podrían someter a más presión tanto a la economía mundial y por lo tanto repercutir negativamente en las previsiones de crecimiento, como también en la economía española por esos dos orígenes de estas incertidumbres, tanto lo que nos viene de fuera como lo que también has mencionado que estamos generando nosotros internamente. Muy bien. Sí, sí, vamos, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, ¿no? Yo creo que efectivamente vivimos en una época de pesimismo excesivo. A mí me sorprende claramente algunas revisiones a la baja, y más que la revisión numérica, que son marginales, en el fondo es el tono general que respira. Yo creo que eso tiene que ver con dos o tres factores que voy a intentar subrayar muy brevemente. Primero, yo creo que estamos asistiendo la caída del precio del petróleo, lo que ha provocado fundamentalmente es una revisión de los precios relativos, ¿no? Y entonces los economistas en general y las previsiones, a la hora de intentar proyectar hacia el futuro unos precios relativos tan cambiantes, se ponen nerviosos. Y entonces estamos realmente, yo creo que confundiendo muchas veces lo que es un cambio estructural en el precio de las materias primas, que tendrá ganadores y perdedores, pero que sabemos por definición que es un shock de oferta positivo y que por lo tanto solo puede traducirse en un incremento de la producción a medio plazo. Lo estamos confundiendo, enfocando el problema en los perdedores solo, porque como bien sabemos en economía, es un ejemplo típico de comercio internacional, los perdedores están muy bien identificados. Todo lo que tenga que ver con el petróleo y materias primas pues va a perder en este nuevo ciclo. Y los ganadores, que somos todos los demás, son más difusos y generalizados y por lo tanto más diferentes. Entonces yo creo primero que estamos excesivamente enfocados y en cierta medida obsesionados con el efecto negativo del precio del petróleo, pero tenemos que reconocer que bueno, la economía en este sentido es concluyente. O sea, una caída de todos los precios solo puede tener un efecto positivo y es un shock de oferta a medio plazo que aumentará el crecimiento. Punto uno. Segundo, estamos viendo una tremenda volatilidad en los mercados financieros. Y la estamos viendo, yo creo que también porque está cambiando un poco el patrón de medidas. Estamos en una situación de inflación baja, que va a durar durante bastante tiempo, y eso hace que los precios de los activos pues respondan mal, porque no sabemos muy bien cuál va a ser la vara de medir, y tenemos que empezar a acostumbrarnos a hablar de valores reales, teniendo en cuenta que la inflación es muy baja, y no de rentabilidades simplemente nominales. Pero eso también produce un cierto cambio de mentalidad, ¿no? Yo creo que eso es, yo me atrevería a calificar un poco la situación en el sentido de que los analistas en general y los institutos de investigación, los economistas, estamos un poco desconcertados y rehaciendo nuestros modelos y nuestros esquemas. Pero, por lo tanto, insisto, creo que es un pesimismo completamente injustificado y excesivo. La economía europea mundial está creciendo a tasas que es verdad que nos parecen pocas, pero que comparadas con lo que veníamos creciendo en los últimos 2 o 3 años son claramente positivas. Vemos una economía americana con tasas de paro realmente muy bajas, fortalecimiento en sectores importantes, en todo lo que no sea gas y petróleo, industrias muy derivadas de eso, está creciendo muy fuerte. La economía europea nos parece que crece poco, pero está creciendo 3 veces lo que creció hace un par de años, y por lo tanto, claro, bueno, nos hubiera gustado crecer al 3,5, claro, a mí también, pero estamos creciendo en el entorno del 1,5, cuando hace nada, el año pasado crecíamos al 0,4, entonces creo que esto es importante resaltarlo. Y en España lo mismo, en España, y Rafa lo ha dicho muy bien, o sea, los datos que conocemos del primer trimestre, es verdad que estamos a mitad partido, pero apunta a un crecimiento del 3,2 sin problema. ¿Y qué es lo que está pasando en España? Bueno, pues que hay estas incertidumbres. Tenemos el impacto de estas incertidumbres internacionales, cómo va a afectar a la economía española, y una incertidumbre propia, política, que lo que está un poco en cuestión es cuál va a ser el modelo económico que va a tener este país en los próximos años y que puede, y esto es lo que todos tenemos miedo de una u otra forma, puede estar ralentizando decisiones de inversión.
Y en la medida en que esta incertidumbre se prolongue mucho en el tiempo, pues tendrá un efecto real. Hasta ahora no es preocupante, porque nadie pueda estar realmente preocupado por un mes de incertidumbre, pero si esto se prolongase, pues puede tener un efecto negativo, y sobre todo si se materializa en políticas que sean contrarias al crecimiento, pues tendrá una consecuencia, evidentemente, ¿no? ¿Te parece bien? Si os parece, podemos ir, digamos, ya desgranando esos elementos. Hemos mencionado los tres a la hora de hablar China. No me quiero centrar mucho porque quizás sea un tema en el que se desconoce más de lo que se conoce, aunque solo sea por la falta de transparencia habitual del sistema chino, pero creo que está en la cabeza de la gente, en la calle, el impacto, sobre todo, que puede tener por sistémico, ¿no?, en la economía mundial. Un breve comentario de los dos y luego, si queréis, ya vamos cruzando vuestras... Yo creo que en China conocemos algunas cosas. Sabemos de dónde viene la economía china, de crecer a tasas de 2 dígitos, que es insostenible, y realizando además un tipo de crecimiento que también es desequilibrado porque es con una inversión excesiva, y sabemos básicamente a dónde va, es decir, que por la propia transición demográfica que está haciendo una economía que va a envejecer muy rápidamente, a pesar de que se produzca este cambio en el modelo productivo, es una economía que a finales de la próxima década estará creciendo como mucho un 3,4, un 3 o un 4% de crecimiento. O sea, que viene de crecer del 12, 13% y va a ir a crecer pues aproximadamente la cuarta parte de lo que crecía. Que está bastante bien porque es una economía que, insisto, para esa transición demográfica en la que va a envejecer muy rápidamente y en la que va a perder población también muy rápidamente, eso no va a impedir que siga convergiendo en términos de renta per cápita. Las dudas que tenemos es lo que va a pasar por el camino. Y aquí es donde vienen estos dos escenarios. Si va a conseguir hacer un ajuste, ¿no?, un aterrizaje, ¿no?, suave, o si ese ajuste va a ser más brusco. Hoy por hoy, casi todos esperamos que el ajuste sea relativamente suave porque tiene bastantes resortes, bastantes palancas para ello. Pero también ha ido consumiendo una parte de esos resortes, de esas palancas, y cada vez el margen de maniobra es menor y se van generando también cada vez más incertidumbres. Y la duda, la gran duda, es que verdaderamente sería la primera vez, yo me atrevería a decir, en la historia económica, que un país, después de haber acumulado todo este tipo de desequilibrios tras una burbuja inversora que ha generado un exceso de capacidad productiva puntual, cierto, en algunos sectores productivos, pero al fin y al cabo un exceso de inversión, sería la primera vez que una economía no tiene que pasar por la situación contraria, que es la de sobrereacción. Es decir, que esto, la baja, claro, que es lo típico, que por ejemplo lo conocemos muy bien aquí en España porque lo hemos tenido en el mercado de la vivienda. Después de un boom siempre viene la época de vacas flacas y de sobrereacción. Entonces, sería verdaderamente algo inédito que China consiguiera evitar esto. Sí, yo subrayaría el punto que ha hecho Rafa aquí. O sea, yo creo que la probabilidad de que, yo en esto soy un poco pesimista, la probabilidad de que China realice un aterrizaje gradual pues es pequeña, y sobre todo si miramos que no ha habido ningún precedente, es decir, países, os hablo de España, pero México, Corea, o sea, los países que tuvieron una fase de crecimiento muy rápido, normalmente acumulan desequilibrios excesivos que acaban pasando factura, es evidente, ¿no? Y además, en el caso de China hay un factor adicional que también invita a un cierto escepticismo sobre el aterrizaje gradual, que es, aparte del problema demográfico que tú has señalado, que no se daba en estos otros países y que es muy importante, también tiene un contexto sociopolítico que hasta ahora yo creo que ha habido y hay un voluntarismo excesivo y una confianza demasiado generalizada en la capacidad de la nomenclatura y del mandarinato chino de gestionar esta transición económica. Yo sinceramente creo que en China no vamos a tener muy buenos días en los próximos años. Ahora bien, insisto, el mundo puede crecer sin China. Es decir, China es números redondos, una tercera parte del crecimiento del PIB mundial, en el mejor de los casos, de la economía mundial. Pero el mundo ha estado creciendo sin Estados Unidos y sin Europa en los últimos 8 años. Es decir, no veo por qué el que China se gripe o el crecimiento sea muy bajo, si Estados Unidos y Europa crecen, tiene por qué afectar negativamente el crecimiento mundial. Entonces yo creo que en China hay que ser moderadamente pesimista,
pero sin que eso tenga que trasladarse en un pesimismo sobre el crecimiento mundial, sobre la economía española. Porque en última instancia, no nos engañemos, a China sigue siendo, en el caso de Alemania, el caso más importante, el 10% de sus exportaciones, y en el caso de España, mucho menos, ¿no? Entonces, no hay un impacto material, es más un problema también... Estados Unidos tampoco. Ni de Estados Unidos, es un problema de expectativas autocumplidas. Es decir, si uno piensa, claro, si tus números estaban hechos en una tasa de crecimiento del 10% indefinida, pues claro que te cambian. Pero es que eso era imposible, eso nadie se lo podía creer, ¿no? Entonces a mí no me preocupa tanto China como la capacidad de digestión de esa desaceleración china cuando Europa y Estados Unidos sean capaces de crecer, ¿no? Yo de todas formas, compartiendo también el diagnóstico de Fernando, sí que diría que de los elementos o de los factores de incertidumbre que puedan venir de fuera, China es el más importante. Sí, yo para España subrayaría Brasil también. Es decir, porque si trasladamos un poco la situación española, digamos, el shock asimétrico que tiene la economía española respecto a nuestros socios europeos es en general América Latina y en concreto Brasil, ¿no? O sea, nosotros, la economía española, tanto por razones de inversión, fundamentalmente por razones de inversión y por la exposición de nuestras empresas, tiene una exposición a América Latina que es sustancialmente mayor de la que tienen otros países europeos, ¿no? Y es verdad que en este horizonte de precios de materias primas bajas en general, pues gran parte del crecimiento latinoamericano está en cuestión. Y ahí es donde veremos, yo creo que esto es un dato importante para España, los países que aprovecharon bien el ciclo de materias primas al alza para realizar ajustes estructurales de fondo que les permita continuar un crecimiento, bueno, no tan alto, pero un crecimiento razonable y por lo tanto no creen, o aquellos otros países que aplicaron políticas de distribución en momentos del boom y cuando el boom cae, pues se quedan sin una estructura económica. A mí este punto que comenta Fernando me parece importante, ¿no? Porque nosotros llevamos diciendo ya desde hace algunos años que con las economías emergentes iba a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en Europa, ¿no? Antes de la crisis del 2009 pensábamos que todos los países europeos eran iguales y la crisis fue un baño de realidad, ¿no? Fue despertar y ver que no, que Europa, los países europeos son muy heterogéneos y con los países emergentes ha ocurrido algo parecido, ¿no? Es decir, hablábamos de ellos porque estábamos acostumbrados como un bloque, que crecieran todos más o menos a la misma tasa. Porque la marea subía para todos. Claro, ¿no? pero cuando hemos visto que efectivamente no todos han hecho lo mismo, no todos han gestionado esa época de crecimiento de la misma manera, vemos que no todos están en la misma situación, ¿no? Y esto, claro, hace que algunos países de América Latina estén creciendo a tasas del 2,5-3% y otros en el año 2015 pues hayan caído un 4%. Estamos hablando de diferencias de 7 puntos entre, y si ellos. Tenemos que singularizar en un dato, yo creo que es muy importante aquellos países que son capaces de establecer un fondo de estabilización de su materia prima, sea cobre, sea petróleo, sea lo que sea, soja, son países que les va a ir bien. Es decir, aquellos países que aprovecharon los años buenos para guardar. Esto es lo de la palabra de inventado, ¿no? Aquellos que lo hicieron bien y que además hicieron reformas estructurales, mejoraron la solvencia del sistema financiero, una política fiscal, pues ahora evidentemente son más creíbles y en este nuevo ciclo lo encaran con mejores condiciones, que no van a ver las tasas de crecimiento del 6 y del 8, pero podrán crecer a tasas del 3-4 razonablemente, ¿no? Y algunos de estos países son importantes, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de México, o sea que es verdad que nos enfocamos mucho en Brasil como la parte mala de la historia. Pero hay básicamente dos grandes áreas, por un lado la Alianza al Pacífico es un mundo, ¿no? Que está funcionando y bien. Mercosur es otro. Sí. Bueno, me gustaría aterrizar en España, pero hacerlo desde la zona euro, desde la Unión Europea y desde la posible fuente de inestabilidad o de estabilidad que pueda suponer esto. Fernando decía que somos excesivamente pesimistas también a veces con el devenir de la economía europea. Otro podría decir que un crecimiento previsto del 2% cuando realmente tenemos todo el viento de cola en el sentido de un tipo de cambio positivo, en el sentido de un precio del petróleo positivo y en el sentido de una política monetaria absolutamente a disposición, por así decirlo, o a demanda, pues podrías decir, hombre, digamos que así es poco, pero elaborad un poquito sobre esto. ¿Cómo veis? Porque empieza a haber cantos de sirena, empieza a haber voces que empiezan a decir que, bueno, que como en el caso de la FED, el Q1, el Q1 fue muy positivo, el 2 ya tuvo un rendimiento más dudoso y el tercero en la mayoría de la gente lo considera un grave error. En fin,
Elaboremos un poco sobre esto. ¿Qué nos puede venir de la Unión Europea, de la zona euro, y aterricemos en España si nos encontramos? Déjame, Rafa, que sea un poco crítico y luego tú matizas un poco probablemente lo que yo digo. O sea, yo creo que efectivamente, primero, la zona euro, Europa, tiene todavía problemas importantes de credibilidad en el mundo. O sea, yo creo que y en ese sentido, las noticias de Brexit no es una buena noticia. O sea, esto hay que decirlo claramente. Pone, digamos, el riesgo de disolución, o el riesgo político, por decirlo en un sentido muy amplio, no es una buena noticia para Europa. Esto está claro. Y el tema de Brexit es que tenemos un referéndum, vamos a ver qué queda, y eso introduce un riesgo sobre, bueno, esto de Europa, cuán unidos, cuán coordinados están, ¿no? Punto uno. Punto dos, es verdad, y tú hacías referencia a eso, Miguel, yo creo que, como hemos visto en Estados Unidos, el impacto adicional de medidas adicionales de liquidez, tipo de interés cero y previsión de liquidez indefinida, pues cada vez es menor. Eso lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Y lo estamos empezando a ver en Europa, ¿no? Y por tanto yo creo que hay una confianza excesiva en la posibilidad del Banco Central Europeo de mantener esta política de barra libre de liquidez a precio cero como una salida tercera a la crisis. Yo creo que ese ciclo está agotado. Es más, creo, y en eso soy muy crítico, creo que el BCE está a la vez equivocándose porque está adoptando una política monetaria muy restrictiva y a la vez una política de regulación y supervisión bancaria que está haciendo muy difícil que funcione el sistema financiero. Es muy difícil que con tipos de interés cero y crecientes exigencias de capital, de liquidez y de solvencia pueda fluir el crédito en condiciones normales y que el sistema financiero gane dinero. Entonces yo creo que aquí, en algún momento de este año, de hecho ya empieza a haber voces en el BCE que están hablando de que convendría tener una política regulatoria también procíclica y no solo la política monetaria. Y luego, por supuesto, la política fiscal a nivel europeo, que es importante, insisto, a nivel europeo y no con algunos países como España, que habría que hacer esta diferencia. Es decir, yo creo que necesariamente en este año la política europea, tanto la monetaria como la fiscal como la regulatoria, van a tener que redefinirse. Y en esa redefinición hay una cierta incertidumbre, pero también una cierta expectativa de crecimiento. Pero sobre todo tenemos que dar una conclusión que me parece fundamental. No le podemos pedir a una autoridad monetaria, no le podemos pedir al BCE que solucione problemas estructurales. Eso es un error. Lo más que puede hacer una autoridad monetaria, lo más que puede hacer la FED o lo más que puede hacer el BCE es ganar un poco de tiempo para que se resuelvan los problemas estructurales. Pero ya llevamos 5 años pidiéndose al BCE, entonces ya convendría que nos planteemos los problemas estructurales de verdad y empecemos a resolver los problemas de competitividad, los problemas de flexibilidad y los problemas de mercado de trabajo que tiene la economía europea y por lo tanto la española, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo, en primer lugar, empezaría destacando que aunque el crecimiento en Europa es bajo, también es un crecimiento que viene, que hay que poner, que hay que, digamos, medir en términos per cápita, ¿no? Teniendo en cuenta que el crecimiento demográfico en Europa es relativamente escaso. ¿Por qué me parece esto importante? Porque Europa lo que ha demostrado en el último año, por ejemplo, es que con un crecimiento del 1,5 ha conseguido reducir la tasa de desempleo, con lo cual esto ya es una indicación de que ese crecimiento está por encima de lo que es el crecimiento potencial de Europa, ¿no? Y bueno, todo apunta a que este año posiblemente ocurrirá algo más de lo mismo. En segundo lugar, como decía Fernando, no debemos olvidar que Europa es un proyecto político y económico en construcción. Entonces aquí muchas veces también, ¿no? Cuando yo creo que debemos serlo, somos muy exigentes con este proyecto, tratando de que vaya más rápidamente posible, más de lo que los propios países a nivel individual quieran, ¿no? Y esto es lo que termina produciendo estas diferencias o estos conflictos en la toma de decisión a nivel el tiempo europeo, de los economistas, ¿no? y de los mercados es mucho más rápido el de los políticos. Efectivamente, ¿no? Y de las propias sociedades, ¿no? Porque las sociedades, cuando tienen que ceder soberanía a Europa, pues nos encontramos, y esta es una de las razones por las que también han surgido estos populismos en los distintos países europeos, tiene que ver con esto, con que a veces nosotros, los economistas o los mercados, queremos que esto vaya mucho más rápidamente de lo que la propia sociedad quiere, ¿no? Con respecto al quantitative easing, ¿no? Yo creo que básicamente, si yo tuviera que resumir qué es lo que hemos comprado o qué es lo que hemos obtenido con esta política de expansión cuantitativa, ha sido una política ultra expansiva en términos de liquidez, y no hay nada más que ver la situación de los mercados financieros, pero al mismo tiempo sí que es cierto que ha sido incapaz de
anclar las expectativas a medio plazo en los niveles cercanos a lo que es el objetivo del Banco Central Europeo, que en estos momentos las expectativas, dentro de 5 años, las expectativas que se tienen para dentro de 5 años, es decir, en un horizonte de 10 años, que esas expectativas estén claramente por debajo de lo que es el objetivo de inflación, cerca de, pero por debajo del 2% del Banco Central Europeo, pues significa que esto no ha funcionado. ¿Es esto necesariamente un error del Banco Central Europeo? No lo sé. A veces son también errores de los propios mercados que no son lo suficientemente eficientes, en el sentido que esas expectativas de inflación aparecen contaminadas por lo que estamos viendo con unos precios a la baja como resultado de la evolución del precio del petróleo o de las materias primas, ¿no? Que a veces las propias expectativas de los agentes económicos aparecen contaminadas por esto, ¿no? Esto es algo que por ejemplo, hace unos días, en el caso de Estados Unidos, repasaba. La semana pasada salieron los datos de inflación. Claro, allí estamos todavía discutiendo qué es lo que tiene que hacer la Reserva Federal en una economía, como habéis mencionado antes, en la que la tasa de paro está a un nivel muy bajo, el 4,9%, y la inflación, una vez que descontamos alimentos y energía, está en el 2,2%, ¿no? Entonces, bueno, puede que en Europa ocurra algo parecido, pero con retraso, porque aquí, claro, vamos muy por detrás en términos de la tasa de desempleo. Y el otro elemento que sí que me parece importante destacar, de nuevo, antes hablaba de la heterogeneidad de los emergentes, me parece que también es muy importante destacar la enorme heterogeneidad que hay entre los países europeos, ¿no? Porque, claro, esa tasa de desempleo que antes mencionaba de Estados Unidos, el 4,9%, hay que recordar que Alemania está incluso por debajo de esa tasa de desempleo. Y esto, claro, cuando existen estas diferencias en las tasas de desempleo, que se deben fundamentalmente a lo que es el componente estructural, la deficiencia de tipo estructural, esa es la que no nos va a poder arreglar ni la política monetaria ni la política fiscal. Nos permiten comprar tiempo, pero lo venimos también diciendo desde hace ya, al menos desde el 2012, se abrió una ventana temporal con una política monetaria muy favorable y hemos tenido al menos 4 años para poder aprovechar esa ventana que se ha abierto. Y que los grandes de Europa no terminan de aprovechar. No, pero fíjate que yo insistiría en este punto que ha dicho Rafa, porque además creo que empezamos a ver los efectos negativos de esa ventana. En la medida en que uno de los problemas de Europa, y en España en concreto, ya un poco aterrizando, es el problema del exceso de endeudamiento público y privado, es verdad que con tipos de interés cero y con las facilidades que te está dando esta política monetaria para financiar cualquier tesoro, pues es, digamos, el incentivo a reducir los niveles de endeudamiento pues es muy bajo, porque endeudarse es muy barato, es más, es una invitación al endeudamiento, ¿no? Y esa distorsión está haciendo cada vez más difícil resolver los problemas estructurales, porque, volviendo al caso español, el incentivo a reducir el déficit estructural público o el incentivo a reducir el excesivo endeudamiento de las empresas privadas, cuando la financiación y el endeudamiento es barato, no solo barato, es que es positivo, porque casi pagan menos. No nos olvidemos que el Tesoro alemán se está financiando 8 o 9 años a tipo negativo y el español a 3 o 5 años, dependiendo del momento del tiempo. Claro, en esas condiciones es muy difícil que los problemas se solucionen, problemas estructurales. Por eso yo creo que hay que repensar todo este esquema de política europea, que con la necesidad de evitar una recesión. Yo no estoy diciendo que se tomasen, que fuese equivocada la decisión que se tomaron. Lo que creo es que ahora las circunstancias han cambiado, que tenemos una perspectiva diferente y que quizá hay que plantearse un esquema de políticos diferentes, ¿no? Muy bien, estamos casi fuera de tiempo, pero no podemos terminar la mesa de economía sin hablar de España y sin que, bueno, valoréis un poco, aunque creo que también es otro de los temas sobrediagnosticados ya en nuestro país, supongo que a base de que no avancen las cosas, pero bueno, ¿cuál es vuestra visión para 2016 y si realmente, de alguna forma, mucho tiene que pasar para que no acabemos creciendo a los niveles que tú estabas valorando al principio? Bueno, nosotros tenemos una previsión en BBVA Research de que este año la economía española va a seguir creciendo en 2,7, lo que pasa que con un perfil claramente yendo de más a menos a lo largo del año. Y el resultado final va a estar muy abierto, porque va a depender, por un lado, de la persistencia y la intensidad de las incertidumbres que vienen de fuera,
pero también y sobre todo muy importante de las que tenemos dentro. Fernando lo mencionaba muy claramente al principio, ¿no? Que aquí lo que está en juego es la calidad de las políticas económicas que se vayan a aplicar en los próximos años. España tiene una serie de debilidades estructurales que son, por otro lado, una enorme oportunidad para crecer si las cosas se hacen bien. Entonces, plantémonos ese reto en positivo, ¿no? Es decir, si somos capaces de llevar a cabo las políticas adecuadas, aquí podemos tener por delante muchos años de un crecimiento muy intenso que nos permita reducir la tasa de desempleo a los niveles que vemos en otros países del centro norte de Europa. Sí, yo subrayaría eso muy brevemente, si me dejas, Miguel. Vamos a ver, y además que estamos básicamente de acuerdo. Yo creo que tenemos una velocidad de crucero de la economía que es española, que se va a mantener este año y que con una cierta desaceleración, como bien apuntabas, y que convertir eso en una oportunidad depende de dos cosas fundamentalmente internas, no internas, aparte del contexto interno. Depende de que tengamos un gobierno con la suficiente fuerza política como para aplicar políticas creíbles, y en ese sentido yo creo que esto es una invitación a que haya, lo digo claramente en mi opinión, un gobierno de amplia base que pueda hacer gran parte de las reformas estructurales, y la segunda cosa, que sea capaz de aplicar políticas estructurales que afectan a los problemas de fondo. Los problemas de fondo, estamos yo creo que todos de acuerdo, tenemos un problema básicamente de competitividad que tiene que ver con muchas otras cosas, pero entre otras con el tamaño de la empresa. Tenemos que hacer una política de crecimiento empresarial. Tenemos que hacer una política que ayude al desendeudamiento de las empresas. Tenemos que afrontar el problema del déficit estructural, que es especialmente complicado en un estado de las autonomías, que te va a hacer necesariamente replantear tu sistema de financiación autonómica, que sea compatible con una consolidación presupuestaria, y esto es un reto político que exige un amplio consenso. Y cuarto, tenemos un problema de paro, que está, como bien has dicho alguno de vosotros, no me acuerdo, hiperdiagnosticado. En Rafa, además, en esto es un maestro y no lo voy a contar aquí lo que tiene que hacer, pero es evidente que el tema está diagnosticado, pero que requiere medidas que son un cambio cualitativo de filosofía, de criterio, respecto a lo que venimos haciendo en los años anteriores. Es decir, el marginalismo en las políticas estructurales yo creo que no vale. Y eso, insisto, y este es mi punto, requiere un gobierno comprometido con eso y que tenga una amplia base social para hacer frente. Si lo hacemos, y tiene toda la razón Rafa, podemos volver a sorprender con un shock positivo de crecimiento en los próximos años. Si seguimos jugando al muddle through, a la continuidad tranquila, bueno, pues tendremos tasas de crecimiento no deprimentes, de un 2, 2,5, no está mal, ¿no? Pero que no van a permitir una reducción de la tasa de paro y una mejora sustancial de la calidad. Y si nos empeñamos en revertir las políticas, pues tenemos un cierto riesgo de volver a caer en una crisis recesiva. Yo creo que esto es la situación, ¿no? Estás de acuerdo, ¿verdad, Rafa? Pues muchísimas gracias a los dos, gracias Fernando, gracias Rafa. Creo que hemos conseguido el objetivo de aportar un poquito de luz a este oscuro mundo de la economía y con el nivel de incertidumbre que tenemos. Y bueno, quedáis todos emplazados para la próxima edición de Mesa de Economía. Muchas gracias.